Bueno, estamos, decíamos, con un invitado en nuestro estudio, Esteban Chacho Taylor, que es del Frente de Izquierda, del PTS. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Esteban? Hola, buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Mario? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, acá estamos. Buen día, Esteban. Hola, Marí, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, saludo a todos los oyentes acá de la radio. Primero y principal, ¿tienen internas ustedes? No, el Frente de Izquierda ha llegado a un acuerdo a nivel nacional en el cual todos los integrantes del partido en todo el país vamos a conformar listas unitarias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos atañe a nosotros, logramos el acuerdo de que Nicolás del Caño vaya como candidato a diputado nacional por la provincia y Néstor Pitrola como candidato a senador. Así que bueno, en la provincia de Buenos Aires también hay lista unitaria, que es una gran noticia para todos los trabajadores que están cansados tanto del kirchnerismo como el cambio no les fue tan bueno. Pueden encontrar una alternativa en el Frente. En el Frente. Sobre todo acá en Cañuelas, ¿no? ¿Muchos partidos se presentan acá en Cañuelas? Y acá en Cañuelas se presenta dentro del PJ, del Frente para lo que era el Frente para la Victoria, sí, se Unidad presenta Ciudadana. una lista unidad, que es la Sí. lista de Unidad Ciudadana. Se estará presentando la lista de Cambiemos, que va a tener internas. Está también, bueno, estamos nosotros, que es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Así que bueno, hay variedad de listas para tener en cuenta. Bien. ¿Cuántos? La última vez no se hizo tan mala elección, estaba por lo menos dentro de las cantidades de votantes que se esperaban, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, las elecciones del 2015 fue una revelación, el Frente de Izquierda acá en Cañuelas. Nos presentamos con Carolina Viera, candidata a intendenta, y bueno, logramos, en el 2015 hubo paso, y luego en la lista unidad en octubre logramos alrededor del 4% de los votos, y bueno, fue un muy buen resultado para el debut, digamos, del PTS también en Cañuelas, que fue la primera vez que nuestro partido logró llevar adelante una campaña de la magnitud de la que fue en el 2015. Pasa que hay veces que tenemos que esperar, en esta entrevista, ¿no? Espero que la gente le quede clara, estamos haciendo la nota para la gente. Pero ¿por qué parece partido de izquierda 2 meses antes de las elecciones y después durante todo el año, durante los 2 años, es muy poco lo que se escucha del partido de izquierda? No, bueno, eso es lo que se ve mediáticamente. Primero, que los grandes medios de comunicación no transmiten la realidad de los partidos. Que no te hablo acá local, no te hablo a nivel nacional, porque Pitrola y a Nicolás del Caño lo vemos siempre en los medios nacionales. Bueno, eso a nivel nacional, que lo ven siempre, pero tampoco lo ven tanto. Claro, no, obviamente. Que la mayoría de los medios los atañe tanto el FPV como Cambiemos o Massa. Y acá localmente, bueno, desde el 2015 hacia acá, yo te cuento, Mario, que hemos abierto un local, no sé si están al tanto, en el 2015, después de la elección, el PTS logró instalar un local. Lo he cruzado, tengo visto al frente, pero no sé dónde, no recuerdo dónde está. Está ubicado en Sarmiento 648, al lado del Juventud, entre Libertad y Tenés Rivadavia. razón, ahí está. Sí, ahí a un par de cuadras de la estación, que es un punto bastante interesante. Sí. Pero bueno, no, desde que nos instalamos acá en el 2015, hemos intervenido arduamente en la política local, hemos participado de todas las marchas contra el ajuste que hubo hasta de Sur, por ejemplo, en todo lo que fue las movilizaciones por las mujeres, incluso hasta las impulsamos desde Pan y Rosas, que es la agrupación del Partido de los Trabajadores Socialistas. Hemos intervenido en conflictos locales que hubo, por ejemplo, cuando fueron los despedidos de los tercerizados en el Molino. Nos solidarizamos con los trabajadores y estuvimos allí junto al sindicato molinero, peleando por la reinstalación. Ahora, por ejemplo, en estas últimas semanas que está el conflicto de la carpa de los docentes, de los enfermeros, perdón, en el Hospital Marcetti, somos casi la única fuerza que se solidariza políticamente, que los acompaña cotidianamente con tanto cuestiones materiales como pueden ser alimentos que se le pueden acercar, leña, y si no también acompañando moralmente, que es algo muy importante para las peleas de los trabajadores, que simplemente están pidiendo un bono porque están por debajo de la línea de pobreza su sueldo. Entonces, bueno, localmente hemos venido interviniendo, no tenemos la intervención que tienen los políticos tradicionales, porque nosotros nos ligamos a la clase trabajadora, nos ligamos adentro de las fábricas, en los lugares de estudio. El año pasado nos presentamos por primera vez a elección en el terciario, en el Instituto José Manuel Estrada. Entonces hemos desarrollado desde el 2015 hasta acá una serie de actividades que, bueno, que no tienen visibilización quizás, pero por abajo, en donde están las problemáticas, estamos. Marisa.
O sea, no pierden tanto tiempo en hacer publicidad, más vale están ayudando y colaborando con la gente que se queda sin trabajo, con los desempleados o con los que peor la están pasando. Sí. En vez de estar figurando en la televisión de traje y corbata, haciendo reportajes estúpidos que todos nos damos cuenta que no tienen demasiado fundamento. Sí, sí. ¿La pregunta? La pregunta La pregunta es esa, si están más con los que están en problemas, con la gente despedida y demás, que estar en los medios de comunicación o haciendo publicidad. Tal cual, no es porque nosotros no querramos hacerlo, sino porque con las limitadas fuerzas que nosotros contamos, nos vamos directamente al llano y además los medios no nos levantan mucho. Es la problemática que hablábamos hoy. Nosotros no tenemos financiamiento por parte de ningún partido patronal, ninguna empresa, ningún terrateniente, ningún financiero. Nosotros los partidos de los trabajadores somos partidos justamente financiados por los trabajadores, que son los que menos recursos mediáticos incluso tienen. Entonces, bueno, nos cuesta bastante poder llegar. Lo que sí tenemos es un medio digital, que es laizquierdadiario.com, que es bastante conocido nacionalmente, en el cual, si pones laizquierdadiario.com/cañuelas, encontrarás todas estas noticias que le venía contando Mario en nuestro portal, pero bueno, también falta toda la difusión que no logramos instalar, ¿no? Claro. Me da la impresión, Esteban, a mí, o es que está pasando esto, que mucha juventud se está volcando al partido de ustedes. Es que la juventud, sí, es un fenómeno que ya se ha visto reflejado junto con la candidatura de Nicolás del Caño, que sufre las problemáticas que nosotros venimos planteando a nivel nacional, la problemática del desempleo, que ve que no pueden estudiar, que tienen que optar entre trabajar y estudiar, y muchas veces consiguen la mayoría, ¿no? De hecho, el legado del kirchnerismo es más de un 35% de la juventud en precarización laboral y un 50% desocupada. Entonces, la juventud es un sector al cual la década ganada no la vio, el cambio no la benefició y ve en nuestras propuestas la verdadera problemática de su vida cotidiana. Esteban, una de las cosas que es típico cuando hablamos con gente de la izquierda es que directamente y únicamente pareciera que les preocupara a nivel nacional la situación. Uh-huh. Vamos a enfocarnos por ahí en el nivel local, que es lo que por ahí particularmente periodísticamente nos interesa, porque los oyentes son los que van a votar acá en Cañuelas. Uh-huh. ¿Por qué tienen que votar a la izquierda? Mira, en primera instancia, tengamos en cuenta que estas elecciones son elecciones legislativas, sí. Por lo que es muy importante saber qué es lo que se va a votar también. En estas elecciones los que se vota son consejeros escolares y concejales. Sí. Son todos cargos legislativos. Que ¿Vos, perdón, estás en algún propuesto para algún cargo? Soy la cabeza del Frente de Izquierda para el Consejo Deliberante. Primer candidato concejal. Dentro del Frente de Izquierda nosotros tenemos el mecanismo de rotación de bancas. No sé si lo has escuchado a nivel nacional, justamente. Contalo. Sí, es muy interesante eso. Nosotros, el Frente de Izquierda, somos un frente constituido por 3 partidos. El Partido de los Trabajadores Socialistas, de Nicolás del Caño y Miriam Bregman. El Partido Obrero, en el cual está Pitrola, y Izquierda Socialista. Cuando nosotros conquistamos una banca, como se ha visto en el Congreso Nacional, que por ejemplo Nicolás del Caño fue diputado en el 2013, no queda la banca para ese personaje, para esa figura, sino que la banca se rota entre los 3 partidos. Entonces, por un mecanismo de rotación, los candidatos van renunciando a la banca y van asumiendo los diferentes partidos. Renunciando. Uh-huh. Entonces, en el Consejo Deliberante, supongamos el caso de que yo sea electo concejal, que la cantidad de votos alcancen, entraría yo en primera instancia, Esteban Chacho como concejal, a un tiempo determinado renunciaría y asumiría a Jorgelina Marcos, de Izquierda Socialista, una docente de acá de Cañuelas, psicóloga. Y luego renunciaría a ella y asumiría Daniel Sibori, ferroviario del Partido Obrero, trabajador histórico acá del ferrocarril. Entonces, bueno, eso es importante también saberlo, porque no todo el mundo conoce el mecanismo de rotación del Frente de Izquierda. Todo eso en el lapso de 4 años. Todo en el lapso de 4 años, tal cual. Bueno, partiendo de esa base, acá en Cañuelas, en el Consejo Deliberante, la izquierda nunca ingresó al Consejo, por lo cual sería también una elección histórica. Pero lo que es más importante, más allá del rol histórico que podría jugar, es la voz que nosotros queremos llevar al Consejo. Nosotros en el Consejo queremos llevar la voz realmente de los trabajadores que no se escucha. Por ejemplo, hoy hablábamos del conflicto en el hospital. En el Consejo Deliberante se ha hablado de un montón de cosas en estas últimas semanas.
y del conflicto que ya lleva más de 2 meses con la carpa instalada, no se ha hecho ni una mención en el Consejo Deliberante. Por ejemplo, cuando hubo despidos en el Molino, tampoco se hizo mención. La precarización laboral que hay en el propio Estado. No sé, ustedes que son vecinos de acá de Cañuelas y que conocen, hay trabajadores que no tienen la planta permanente y hace más de 20 años que trabajan en el municipio. Entonces, bueno, todas las cuestiones de la precarización laboral, la flexibilización, todas son las problemáticas que nosotros queremos llevar al Consejo, que queremos debatir, que queremos problematizar y ver cuál es la respuesta también. Seríamos una minoría, pero que queremos ver también cuáles son las respuestas que tienen los partidos tradicionales de acá, que años hace que están en el Consejo y nunca han debatido sobre estas problemáticas. Esteban, yo te voy a preguntar cosas que por ahí, capaz que en la calle te preguntan, no sé si en los medios lo hacen, pero es común escuchar también. Vos, hablame un poquito de vos. ¿Vos trabajás, estudiás? Sí, bueno, yo soy recibido de la Universidad Tecnológica Nacional, soy analista en sistemas. Actualmente trabajo en el Ministerio de Salud, en el INCUCAI, en la parte de programación, manteniendo todo el Sistema Nacional de Trasplantes. Sí. Por lo que viajo y vengo todos los días. Y soy parte del Estado, que sé cómo se maneja, tengo por contacto cotidiano las problemáticas propias de los trabajadores en el Estado, ¿no? Claro, eso te quería preguntar. ¿Se ve pocos obreros dentro de la dirigencia de los partidos de izquierda que tanto les preocupa la situación de los obreros, justamente? A ver, perdóname. No sé, es típico ver universitarios y profesionales encabezando las listas y en los medios de comunicación y todo ese tipo de cosas, cuando por ahí debería de ser supuestamente también ver una gran representación de parte de los obreros, ¿no? Mirá, nuestras listas están, el 70% de las listas son íntegramente bueno que lo digas. Obreros, sí, tal cual. Por ejemplo, con nosotros va Natalia Quiñones, que es una compañera de Máximo Paz, trabajadora del Coto de Seiza, donde son más de 200 trabajadores. Va, bueno, Daniel Sibori, que ya lo mencioné, va Nicolás Chacho, que es obrero harinero del Molino, va Gastón Leiva, que es obrero de la Royal Canin. O sea, somos una lista completa íntegramente por trabajadores, y nos cuesta mucho también tener espacios en los que ellos se puedan expresar por los ritmos laborales, tal cual, ¿no? Claro. Yo al trabajar en el Estado pude coordinar una licencia para poder estar hoy acá, pero ya cuando termino acá me voy de vuelta al trabajo. Claro. Entonces es muy difícil también mediáticamente eso. Y a su vez, justamente ese es el gran límite para que puedan ser cabeza y estar en los medios, claro. Porque es también una cuestión de que hay que aprovechar la instancia electoral para poder dar a conocer todas estas problemáticas. Pero te quiero comentar, déjame, Mario, contarte, que en todo el país nosotros tenemos las candidaturas obreras más importantes del país. Hoy, por ejemplo, hay 600 despidos en PepsiCo, no sé si se han escuchado. Sí, hay 600 despidos, y la gran mayoría de los trabajadores de PepsiCo integran nuestras listas y pelean día a día por condiciones dignas de trabajo y hoy por sus puestos de trabajo. Ellos han lanzado una campaña muy importante de no compre PepsiCo, que son todos los productos Lay's, Cheetos, Doritos, para iniciar una campaña de boicot hacia la empresa y que los reincorpore. Están tomando medidas de fuerza, han ingresado a la planta, se han solidarizado muchos organismos de derechos humanos como Mirta Bravalle, Nora Cortiñas. Entonces, bueno, nuestros candidatos son íntegramente obreros y están insertos en la clase. O sea, eso es importante que todos los oyentes lo sepan, porque nuestros compañeros están integrados en la clase trabajadora del país, están en las comisiones internas de diferentes fábricas, están en comisiones internas de diferentes servicios, y sufren las problemáticas de los trabajadores día a día. Hoy, por ejemplo, que vos preguntabas esto de la cabeza, es diputada nacional Natalia Seligra, que es docente de La Matanza. Ella está en Suteba Matanza, es docente y asumió hace 2 semanas, por el mecanismo de rotación de las bancas, a diputada nacional. Obviamente, lo que hablábamos de vuelta, la problemática de los medios, no se logra ser tan conocida, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una docente que ha peleado contra el gobierno de Scioli, que ha peleado contra el gobierno de Vidal por las paritarias docentes, hoy está en el Congreso de la Nación, y lo que es muy importante, cobra como una docente también. Y lo que resta de la dieta diferencia lo dona a diferentes luchas, como por ejemplo se ha hecho una donación al Fondo de Lucha de PepsiCo. Entonces, bueno, esa es la calidad y la integralidad de las listas del Frente de Izquierda. Lo que los diferencia de otras listas, quizás. Sí.
Es muy importante eso, por lo que decía ella, que en las otras listas van candidatos de las burocracias sindicales, que son de la CGT, por ejemplo, que le dan la tregua al gobierno de Macri, que han hecho un paro solamente para descomprimir y no han enfrentado el ajuste del gobierno. Van los mismos intendentes, hasta como Espinosa en la Unidad Ciudadana, que son los grandes precarizadores y los que conocen más, los varones del conurbano, como se los conoce, y van hasta mismos empresarios y financieros, que son los que realizan el ajuste cotidiano que se está sufriendo el pueblo trabajador. Esteban, otra preguntita. Yo para ir entendiendo también el contexto, ¿no es cierto? Sí. Podemos invitar en distintos momentos a 10 personas que estén militando en la izquierda. 9 van a decir casi lo mismo. ¿Por qué es un sector que tiene tanta diversidad de partidos y donde casualmente casi todos opinan igual? No entiendo por quién lo dice, pero me imagino. Te comento dentro de lo que es la izquierda argentina. A ver, por ejemplo, acá en Cañuelas, ¿cuántos sectores de izquierda son? Está el Frente de Izquierdas y después están los que se dicen de izquierda, que van en las listas patronales, como la de Unidad Ciudadana, claro. Y que para enfrentar el ajuste no han Pero está estuvo el Partido Comunista, o sea... Sí, hay varios partidos que con retórica de izquierda terminan siendo funcionales y son partes de las listas patronales. Entonces vos decís, por ejemplo, el Partido Comunista, dijiste. Sí. El Partido Comunista es parte de Nuevo Encuentro, que está en Unidad Ciudadana y va con Cristina. Claro. Acá en Cañuelas, por ejemplo, un referente es Miseli, que también va en las listas, iba a ser parte de las listas de Unidad Ciudadana. Sí, sí. Su lista fue vetada. Y ya se sacaron un comunicado y se pronunciaron por la lista de Marisa Sí, la semana pasada lo tuvimos acá en tu lugar. Bueno, por ejemplo, ellos, por ejemplo, con los trabajadores, por ejemplo, del Hospital Marcetti no se han solidarizado. Hay varios grupos que se han integrado a las listas patronales, son parte del Frente para la Victoria, que... Hay que ser claros, cuando el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, habla de enfrentar el ajuste, hay que ver quiénes integran las listas. Por ejemplo, en el 2015, cuando fueron las elecciones, todos los que ingresaron por la lista de Scioli, que fueron en la lista del Frente para la Victoria, fueron los senadores y los diputados que durante estos 2 años le votaron más de 83 leyes de gobernabilidad a Macri. O sea, en el Congreso, todos hablan de enfrentar el ajuste, hablan mucho de pararle la mano a Macri, pero cuando hay que votarle las leyes en el Senado y en el Congreso, es el Frente para la Victoria y Massa quien se las vota. Entonces, pueden ser muy de izquierda, pueden tener una retórica muy linda, pero los únicos consecuentes que en el Congreso, en el Senado, son una oposición realmente consecuente, es el Frente de Izquierda, y que por suerte ha alcanzado una unidad nacional, que es una gran noticia para todos los trabajadores que se han cansado de estas peripecias de estos personajes. Y a nivel nacional también me da la impresión, ¿sabe por qué? Porque yo cada vez que entro a votar veo una gran cantidad de partidos políticos, boletas, no te digo las PASO, te digo en las generales, veo una gran cantidad de partidos políticos de izquierda. Y me llama mucho la atención la diversidad que hay cuando casi la mayoría opina igual. Esto ayúdame a entenderlo, porque yo soy un simple ciudadano, no estoy haciendo... No, sí, tal cual. Mirá, en estas elecciones van a estar las listas del Frente de Izquierda, que es una única boleta, y van a estar las listas del Frente de Izquierda por el Socialismo, el FIS. Que con ¿Me estás hablando a nivel nacional o local? A nivel nacional. A nivel nacional, sí. Acá seguramente esté la parte nacional de ellos, no la parte local. Y la parte local de ustedes. Pero, por ejemplo, esa izquierda, nosotros tenemos diferencias profundas, en el sentido de, por ejemplo, cuando fueron el 2008, que fueron la ley de las retenciones y el conflicto con el campo, sí. Es una parte de la izquierda sojera, como le solemos decir nosotros, que estuvo con el campo y las grandes nacionales, y las grandes multinacionales como Cargill, como Budge, que la estaban... izquierda con el campo. Resulta curioso eso. Entonces, bueno, nosotros en el 2008, desde el PTS, sacamos la gran consigna ni ca ni campo, sí. Era como nuestro lema, y enfrentábamos tanto las políticas de ajuste del gobierno kirchnerista de ese entonces, como los atropellos de las patronales agrarias. Entonces, bueno, esas diferencias son las que nosotros sabemos diferenciar. Lo mismo que cuando vos decís esa izquierda que
que va con el kirchnerismo. Y bueno, pueden decir que son de izquierda, todo, pero nosotros nos vamos a bajar nuestros principios, a mantener nuestra independencia política, porque eso es muy importante a la hora de actuar. Si vos estás con los grandes terratenientes, con los grandes ojeros, vos después ¿qué ley de retención podés llegar a votar? ¿Entendés? Tenés las manos atadas. Nosotros, o sea, mantenemos una independencia que nos permite actuar, criticar y sobre todo ser claros, porque tenemos independencia política e independencia económica de todos estos sectores que son tan monopólicos y tan concentrados del poder. Entonces eso es lo más importante de por qué el Frente de Izquierda, que recordemos, son varios partidos del Frente de Izquierda, es una lista unidad. El Frente de Izquierda, que mantiene la independencia política de los trabajadores, que no se ata a ninguna patronal, no se ata a ninguna financiera, no se ata a ningún pulsojero, mantiene y puede llevar adelante. Es una gran alternativa para los trabajadores que ven que no llegan a fin de mes, por ejemplo. Claro. Marisa, ¿querés hacerle alguna pregunta? La verdad que no sé qué preguntarle. No, está muy bien, porque está siendo muy claro. Él es muy claro y habla muy bien. La verdad que este chico va a llegar a presidente. Lo creemos. ¿Cómo no? Y seguí viniendo a tomar mate a casa cuando seas presidente. Si no te sabes lo que te hago, ¿no? No, le quería preguntar, a ver, ¿qué diferencia hay? Porque la gente está media con esto de la izquierda como asustada o mezclada. ¿Ustedes son los que andan encapuchados con los palos haciendo piquete? Mirá, eso por la represión de la 9 de julio del otro día. Exacto. Nosotros somos muy claros y nosotros tomamos medidas de fuerza. Por ejemplo, cuando fue el conflicto del 2014 de Lear, que fue una multinacional yanqui que despidió a más de 200 trabajadores. Sí, cuando decís medida de fuerza suena fuerte para la gente. Sí, o sea, suena a que van a pelear. Acompañamos las medidas de los trabajadores. Nicolás del Caño fue reprimido en el 2014 en la Panamericana por la gendarmería. Se estaba haciendo un corte en manifestación por los trabajadores de Lear. A eso es lo que iba. Pero ustedes lo hacen en paz. No nos encapuchamos y no ocultamos nuestra identidad. Nosotros somos claros y cuando hay un conflicto, como por ejemplo, no sé qué es más violento, que despidan a 600 familias como en PepsiCo y que las ganancias de estos empresarios valga más que la vida de 600 familias, claro, o visibilizar una está bien, pero ¿qué opinas, por ejemplo, de Quebracho? Opino en cuanto a la medida del otro día, opino que no es necesario encapucharse. Lo que sí es una realidad que hay un plan de ajuste muy grande que viene pasando, sobre todo en los sectores más vulnerables, que estaban negociando en desarrollo social, estaban adentro del Ministerio de Desarrollo y estaba la movilización de ellos afuera, ejerciendo presión, que eso es algo muy común en las medidas de Esteban, fuerza. pero el hecho de que vos no me respondas puntualmente implica de que Odá puede llegar a entender que vos estás a favor totalmente de Quebracho. No, yo estoy a favor de la manifestación social. Ahí está, estoy a favor de la protesta Quebracho social. lo que tiene la particularidad que tiene justamente es la de quebrar la paz. Es más violento cuando vos decís en paz y la policía viene a reprimir y nosotros vamos a defendernos y vamos a retroceder, pero no tenemos palos, no andamos encapuchados, tenemos nuestras medidas de seguridad de los manifestantes que están con nosotros, pero no nos encapuchamos. Claro, no salen a la calle violentamente a provocar a la policía y demás. Nosotros, con piedras, por ejemplo, si hay un corte, nosotros nos solidarizamos con el corte, estamos ahí, incluso muchas veces también lo impulsamos porque es necesario que haya representantes, por ejemplo, diplomáticos como Nicolás del Caño, que esté en un corte, te permite también hablar con los medios, hablar con los jefes policiales antes de que tomen alguna medida represiva. Entonces, nosotros sí nos manifestamos y nosotros acompañamos a los trabajadores en las medidas de lucha y también le brindamos también nuestra solidaridad con todo eso. Lo que sí, nosotros no nos encapuchamos porque no tenemos problemas en decir quiénes somos, por qué peleamos y salir en los medios incluso aclarando las situaciones estas. Está bien, pero vos dijiste ahí una palabra clave, justo, impulsamos. Vos cuando ustedes impulsan un piquete, por ejemplo, un corte de calle, de ruta, además, ¿no están afectando a cientos de trabajadores, a cientos de obreros también?
Sí, el tema es que, por ejemplo, es lo que hablábamos hoy, también puede ser una concepción. El tema de los piquetes es el método histórico. La concepción es que el obrero llega tarde y puede ser despedido, le descuentan al día o ya tiene una tardanza, tiene que justificar. Depende también la situación, bueno, pero sí, esos casos son muy comunes. Pero vos me preguntás por los piquetes. Los piquetes siempre han sido el método de defensa y el método de protesta de la clase trabajadora. Desde 1800 que existen los trabajadores como tal, hasta acá, es el único método que tienen los trabajadores de visibilizar su situación. Por ejemplo, los 600 despidos de PepsiCo no se visibilizarían si no hubiera habido una toma de planta. Se toma la planta y ahí se visibilizan que hay 600 despidos. Sí, pero no se afecta a terceros ahí. Por ejemplo, el viernes hubo una reunión de solidaridad por los trabajadores de PepsiCo y mañana va a haber una medida de fuerza que está anunciada por los medios y todo. Mañana se va a cortar la 9 de julio y nosotros vamos a estar ahí acompañando a los trabajadores de PepsiCo. Porque es una medida, un método de reclamo de los trabajadores. ¿Se afecta en algún sector? Se puede afectar, pero lo que nosotros entendemos que también lo que más afecta son las ganancias de las grandes empresas al cortar los métodos las vías de circulación de las mercancías vos decís, aquel trabajador que llega tarde, en la mayoría de los trabajos cuando hay un corte está así, está justificado. Entiendo que puede sonar complicado para el ciudadano de a pie, pero bueno, es el último recurso que tienen los trabajadores para visibilizar su situación. Antes de eso se ha pasado por el Ministerio de Trabajo, se ha pasado por todas las instancias que el Estado mismo brinda y no han tenido respuestas. Siempre se benefician a las grandes empresas. Es como le pasa a los docentes también, cuando ya antes de llegar al paro se caminó por todos lados, se negoció por todos lados, se hicieron todas las reuniones que se hicieron y cuando se gastó todo se llega al paro. Marisa. Esteban, cuando tiene que pasar una ambulancia o un auto con una persona enferma o algo, ¿lo dejan pasar? Obviamente, sí, desde ya, obviamente siempre se garantiza eso. Y la mayoría de los cortes siempre tienen un carril libre, no es como lo muestran siempre en la tele. Sí, está bien, bueno, me alegro. ¿Cuántos años tenés, Esteban Chacho? Yo tengo 25 años. Sí. Y estoy estudiando el profesorado de matemática, que este año tuve que tomarme un receso, pero también tengo planeado ejercer la docencia acá en la ciudad. Y también quería comentarles que es algo muy importante de nuestra campaña, que nosotros impulsamos la campaña nacional Nuestra vida vale más que sus ganancias. Nosotros lo que queremos reflejar con esto es para toda esta juventud que hablabas hoy, Mari, que está precarizada, que no tiene trabajo, que tiene que elegir entre trabajar y estudiar, y la mayoría de las veces es trabajar. Sí, porque no queda otra. Nosotros impulsamos la campaña de trabajar 5 días a la semana, 6 horas, con un salario igual a la canasta familiar. Entonces, es una campaña muy interesante, porque en el medio del ajuste que hay grandes despidos, no solamente están los de PepsiCo, sino también Cerro Hutchinson, que es una fábrica industrial. En Atucha hubo más de 600 despidos con telegramas. Hay una situación bastante complicada en lo que respecta laboralmente. Nadie dice cómo lo va a solucionar. O sea, que Unidad Ciudadana habla de vamos a ponerle un freno al ajuste, o sea, el ajuste va a seguir pero con un frenito, porque son las necesidades que tienen las grandes patronales. Lo vemos hoy, ¿no? Ya que haya 600 despidos antes de las elecciones, que fábricas cierren antes de las elecciones, es todo un mensaje de las grandes patronales a lo que son sus candidatos de las listas tanto de Cambiemos como del PJ, que está la opción de Cristina, la opción de Massa o la opción de Randazzo. O sea, todas tienen a burócratas sindicales y empresarios. Esteban, Lo que quería contar es que esta propuesta de nuestras vidas valen más que sus ganancias es mostrarle a la gente de qué lado se puede resolver sus problemáticas. Nosotros apostamos a que la juventud, a que los trabajadores vean que la vida de ellos está puesta por atrás de los intereses de las grandes patronales. Sí, entonces, si nosotros queremos trabajar 6 horas a la semana, 6 horas por día, 5 días a la semana, las horas que restan se pueden repartir entre las grandes masas de desocupados. Y para poder pagar esos sueldos hay que afectar las ganancias de estos grandes capitales. Claro, porque la gente cuando te escucha así parece que fueras a repartir pobreza, porque le estás diciendo que le vas a sacar 2 horas de trabajo, le estás diciendo que le vas a sacar los días sábados para trabajar,
y la gente se imagina que el que ya está trabajando, el obrero, va a cobrar menos. ¿No sería así? No, por eso aclaré de entrada, son 5 días a la semana, 6 horas por día, Sí. con un salario igual a la canasta familiar, como mínimo. Entonces, ¿y de dónde se cubre ese gasto? Se cubre afectando los intereses de los grandes capitales. Nosotros queremos nacionalizar los medios de producción. Entonces, son todas grandes medidas que nosotros impulsamos para que los trabajadores tomen conciencia y conozcan lo que es también el frente de izquierda. Vos sabés que en Cañuelas hay muchas pymes. Muchas pymes que tuvieron que pagar 4 veces más la luz, 4 veces más el gas y muchas cosas más. Ahora le estás diciendo que tendría que afectar las ganancias para tener más empleados. Sí, ¿qué le decís a ellos? A esas empresas es que con la nacionalización de los grandes medios de producción, con la nacionalización del gas, con la nacionalización de la luz, está bien. entonces sería medidas de conjunto. Claro. O sea, pero lo que queremos transmitir con la campaña, que nosotros tengamos en cuenta que el Frente de Izquierda tiene la gran posibilidad de llegar a millones en las elecciones. Después, los medios no nos muestran mucho. Vos has dicho, lo muestran capaz del Caño, lo muestran a Pitrola un ratito, pero no es lo que los medios inculcan en el colectivo social todo el día, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos esta campaña para mostrarle, es la única posibilidad que tenemos de llegar realmente a millones, para mostrarle a toda esa juventud, a todos esos trabajadores, que hay que organizarse para pelear por esas 6 horas. Hay que organizarse porque, seamos realistas, también desde los 90 para acá el individualismo ha calado muy hondo en toda la sociedad. Entonces hoy por hoy me salvo yo. Y eso antes no era tan así la cultura. Entonces, bueno, nosotros estamos peleando siempre contra la corriente porque ese individualismo tan grande que hay en la sociedad, nosotros lo tenemos que batallar día a día. Y bueno, aprovechamos estas instancias, que es un terreno de pelea para nosotros, un terreno más, las elecciones en el que peleamos. Te contaba hoy que nosotros peleamos día a día en las comisiones internas, en los centros de estudiantes, para cambiar un poco también el inconsciente colectivo, como se diría. Está bien. Bueno, Esteban, no va a ser la última vez que estemos en el estudio charlando sobre las propuestas de ustedes y demás. Tenemos varios meses para las elecciones. Te agradecemos que hayas venido. Si querés un último mensaje para la gente, ¿por qué tiene que empezar a pensar en la izquierda? Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación y obviamente vamos a estar a disposición de charlar con ustedes, que la verdad sí es muy agradable. Y bueno, para todos los oyentes que quizás es la primera vez que nos escuchan a nosotros, creo que tienen que votar, nos tienen que votar y tienen que empezar a incluso tomar la campaña en sus manos, que es algo que nosotros no tenemos grandes medios para poder hacer la campaña. O acercarse a la base donde tienen ustedes, por ahí hay alguien que quiere participar políticamente. Sí, desde ya. También tenemos nuestro Facebook de contacto, que es PTS Cañuelas. Nos pueden encontrar por Facebook y contactarnos, o por WhatsApp. Tenemos un número de celular disponible, que es 011 15 36 10 7008, con un simple WhatsApp. Hoy la tecnología nos permite comunicarnos rápidamente. Por ahí alguien tiene algún joven o no joven tiene una inquietud de cómo acercarse o de sí o no, pero bueno. Desde ya, Sarmiento 648, PTS Cañuelas, y el número de teléfono que es 011 15 36 10 7008. Nos pueden contactar hoy con los medios de comunicación y rápidamente podemos acercar materiales de campaña, discutir más a fondo todas estas propuestas. Pero por lo que preguntaba Mario, creo que es muy importante que la gente hoy empiece a pensar en la alternativa de la izquierda, porque todo aquel sector que pasó durante la época kirchnerista, peleando por un sueldo, peleando contra el impuesto a las ganancias, tratando de tener un trabajo. Recordemos que el 35% de la juventud estuvo precarizada y el 50%, como dije hoy, no tenía trabajo. Que ha confiado quizás en la propuesta del cambio, de que el cambio iba a ser para mejor, de que iban a llover inversiones y que se iban a abrir miles de fuentes de trabajo, que han confiado en eso, han visto la decepción. Se han decepcionado. Y esa decepción es producto de que todos estos partidos son partidos patronales, como hablábamos hoy. Para nosotros es muy importante ese concepto. Son partidos que tienen a las grandes patronales, que las patronales, lamentablemente, y por su carácter de clase, piensan en sus ganancias. Nosotros lo que pensamos es realmente en la vida de los trabajadores, y lo que queremos apostar es a llegar con esta campaña a millones y que, bueno, que
por primera vez depositen quizás su confianza en nosotros para poder ser una voz disruptiva dentro del Consejo Deliberante, que Nicolás del Caño pueda ser una voz disruptiva en el Consejo, en el Congreso Nacional, y saben que estamos cotidianamente en la lucha con ellos, como lo han visto por ejemplo las enfermeras, como lo han visto los trabajadores del hospital, bueno, y ni que hablar nacionalmente, ¿no? Donde estamos en los grandes conflictos de los trabajadores. Gracias, Esteban. No, muchísimas gracias, Esteban, un gusto. Muchas gracias, Mari, y bueno, un gran saludo a todos los oyentes de la radio. Estuvimos con Esteban Chacho Taylor, referente y primer candidato a concejal por las próximas elecciones, por el Frente de Izquierda, el PTS, aquí en Cañuelas.